el cántaro del agua, dejaría de estar con nosotros para ser nosotros. O lo que es mejor dicho, nosotros ser Él. ¿Y por qué ocurre esto? Porque voy a utilizar la etiqueta del maestro, que ya sabéis que no me convence, pero lo necesito para la explicación. Cuando el maestro va con el discípulo, o el maestro, el ser que recuerda antes que el discípulo, le ve y considera que está preparado para la iniciación, lo lleva al templo, le hacen las pruebas, y si las supera, se inicia. Entonces, cuando alcanza el estado de iniciación, el aprendiz, el discípulo, el maestro se va, porque ya no necesita de su presencia, de su ayuda. Ahora el alumno, el discípulo, es el maestro. Tiene el mismo nivel de iniciación que el maestro. Luego ya no necesita estar con él, porque ahora él es el maestro. Esa es la oportunidad que se nos está dando ahora. Es decir, cuando dijo Jesús, ¿hasta cuándo voy a tener que permanecer con vosotros si podríais hacer las mismas obras que yo? En un estado de desesperación, de decir, si es que no os enteráis, por el amor de Dios, que podríais hacer las mismas obras que yo. Sois yo. En un curso de milagros dice Jesús, estaré contigo ayudándote en el proceso de recordar, mientras tú decidas querer recordar. Y si permaneces en tu decisión de no recordar, no te preocupes, yo estaré ahí esperándote. Y al final querrás despertar. Es decir, que él en ningún momento se dijo que era más que nosotros, todo lo contrario, dijo que era lo mismo, simplemente que él recordaba y compartía con nosotros la experiencia de poder recordar. ¿Qué pasos tenemos que dar para alcanzar lo que él alcanzó? Pues mirad, está todo escrito. Jesús lo dejó todo atado de cabo a rabo. Simplemente que no lo hemos leído, pero no lo hemos querido interpretar, no le hemos querido dar interpretación, porque hay escondido detrás una fuerte carga de responsabilidad. ¿Y por qué hay fuerte carga de responsabilidad? Pues os comento. Vosotros recordáis el momento de en los evangelios, cuando se va al desierto y es tentado por el diablo. Es decir, Jesús había estado durante 30 años recorriendo las escuelas iniciáticas de la época, es decir, los esenios, Egipto, la India, el Tíbet, intentando recordar quién era, porque él se notaba inquieto, pero no terminaba de recordar. Hay escritos en el Tíbet que hablan aparecieron en un monasterio tibetano, historia del santo Isa, el mayor hombre que jamás pisó la tierra, que da claras alusiones a la figura de Jesús. Es decir, que estuvo recorriendo los esenios, todo, porque intentaba recordar quién era. ¿Por qué? ¿Por qué la conciencia crística que está encarnada en un hombre tiene que recordar quién es? Pues por algo muy sencillo, porque estamos aquí, en esta situación, bajo una serie de condiciones que nosotros mismos hemos aceptado. Y una de ellas es la amnesia. Nos olvidamos de quiénes somos. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos decidido estar aquí y ahora, en esta manifestación dual, en el momento que tú recuerdas quién eres y de dónde vienes, y te metes en el juego del ajedrez, en cuanto que empiezas a ver que las cosas se están poniendo muy mal, dices, oye, que me vuelvo, anda, que le den por saco a esto. En cambio, si tú has decidido jugar a este juego de dualidad y aceptas la regla de no me acuerdo quién soy, no te queda más remedio que jugar. Y eres tú mismo quien aceptas esa regla. La conciencia crística, cuando baja a este plano, tiene que aceptar esa regla, olvidarse de quién es y jugar al proceso de recordar, que es lo que estamos haciendo nosotros, recordar quiénes somos.
Cuando empieza a tener ahí su intuición de quién es, él se observa y se nota extraño. Se nota que controla las energías, que tiene el don de la palabra, que tiene el don de la seducción, y entonces puede manejar a las personas a su antojo. Y entonces se va al desierto y el diablo le dice: si te postras ante mí, todo esto que ves frente tuyo, tú serás el rey de todo esto, el rey de reyes, el sumo sacerdote, podrás ser lo que quieras, solamente si te postras ante mí. ¿Vosotros pensáis que ese diablo, ese demonio, era un tipo con rabo y cuernos y un tridente? ¿O era su propia sombra? Es decir, Jesús había entrado en un plano de dualidad y se había diabolizado, dividido en luz y en oscuridad. Ese plano de dualidad en el que se había dividido, que no es dual, en realidad no es digital, blanco-negro, sino es analógico, una inmensidad de infinitos grises por medio, pero el extremo es la profunda oscuridad o la luminiscencia más deslumbrante. Cuando él empieza a notarse extraño, entra en el juego, o puede caer en el juego del poder. Entonces, si él se inclina ante su afán de poder, es decir, me inclino ante el afán de poder, no tengo más que hacer así. Y podríamos haber estudiado a Jesús como el rey magno, el que hubiese conquistado toda la tierra, o el sumo sacerdote en vez del Mesías. Lo grande de este hombre es que la otra parte, pongámosle el angelito que le hablaba, le estaba diciendo: tú tienes el conocimiento, tú tienes la responsabilidad. Y encima la letra pequeña del contrato le dice: y además vas a terminar en la cruz. Y en cambio, él dice: asumo los pecados de todos mis hermanos y los cargo a mis espaldas. Es decir, asume responsabilidad por cada uno de los pecados o de las desviaciones, las enfermedades que habíamos cogido cada uno de nosotros, y se hace responsable, que es lo que hace el Ho'oponopono hoy en día, asumir el 100% de la responsabilidad de lo que ocurre en tu entorno, y carga con eso para transmutarlo. ¿Por qué hablo de dualidad? Pues mirad, ¿cuántas veces nos hemos preguntado quién soy, de dónde vengo, a dónde voy? Y ¿cuántas veces lo hemos leído y no nos hemos enterado? Porque Jesús nos lo dijo hace 2000 años. Sois los hijos pródigos de Dios. Es decir, si recordáis la parábola del hijo pródigo, el hijo se presenta ante su padre, que es terrateniente, millonario, está hastiado de estar ahí tan protegido y tan mimado por su padre, y le dice: oye, mira, padre, que yo te quiero mucho, que yo estoy muy a gusto aquí, pero que me apetece explorar lo que hay ahí fuera. Entonces dame mi herencia, que me voy. Y su padre, en la parábola, no solo le da la herencia, sino que además le bendice, le dice: venga, hijo, vete, bendito seas. Y el hijo se va a explorar el mundo y, según las escrituras, malgastando cada uno de los malgastando su herencia. Y cuando ya se encuentra en harapos, que no tiene nada que llevarse a la boca, ni un techo donde cobijarse, mira hacia el horizonte y dice: pero qué necesidad tengo yo de estar pasando por estas calamidades si mi padre tiene allí una casa donde darme comida, cobijo, un techo, comida caliente. Y entonces, cuando ese hijo pródigo se arma de la suficiente humildad y asume la responsabilidad de la decisión que había tomado tiempo atrás, es decir, se hace cargo y asume las consecuencias de su decisión, se presenta otra vez ante su padre, y su padre le regaña, su padre le echa patadas de casa. Todo lo contrario, le acoge en su hogar y le monta una fiesta por todo lo alto, porque su hijo ha vuelto, y además ha vuelto siendo mejor, porque se atrevió a experimentar el universo al margen de la seguridad de la casa del Padre. Y esto es el cuentecito que nos cuenta Jesús, que curiosamente antes él decía
el reino de los cielos es como. Y te contaba el cuento. Es decir, que esto era literal. El reino de los cielos es así. Y ahora te cuento el cuento. Y ahora ya te apañas tú con el cuento. Pero el reino de los cielos es así, ¿eh? Que te quede claro. Entonces, si ahora le metemos el hemisferio izquierdo a esta historia, ¿cómo lo puedo interpretar yo? Pues a mí se me torna como que existe la divinidad, la unidad divina. Y llega un momento en que la propia divinidad, en unidad, quiere o desea, ponte tú a saber qué quiere, experimentarse a sí mismo desde otra perspectiva distinta a lo que es. Y entonces lo que hace es dividirse, diabolizarse. Diabolizarse, diablo, es divisor, es decir, el que divide. Y el antónimo de diablo es unidad. Pasa que como se divide en luz y oscuridad, nos hemos centrado solo en la oscuridad y asociamos que el diablo es el malo o lo oscuro, cuando la luz es igual de diabólica que la oscuridad, porque está dividida en luz y oscuridad. Es diabolizar, no tiene más que eso. Lo que pasa es que, claro, lo interpretamos de esa forma por deformación de nuestro pensamiento. Dios se diaboliza, se divide, y entonces ese hijo que se separa de la conciencia divina genera un universo de dualidad. Y el portazo de salida de la casa, ¡pum!, es el Big Bang de la ciencia. Yo quiero pensar en ello. Y entonces, infinidad, trillones de infinitos de partículas cósmicas divinas se ponen a explorar el universo de las posibilidades. Y un fotón es una partícula divina en exploración, como lo puedes ser tú, lo puedes ser tú, lo puedes ser tú, lo puedo ser yo, o lo puede ser el planeta Tierra, lo puede ser Júpiter, lo puede ser la Vía Láctea, o lo puede ser un universo. No es más que una conciencia fractal, pero son partículas en expansión explorando el universo de las posibilidades. El hijo pródigo que se va, pero llega un momento que el hijo decide volver. Ha explorado el universo y cuando ya se ha gastado todo y ya no tiene más que dónde ir, decide volver. ¿Y no será que ahora el universo, el hijo pródigo universal, ha decidido volver? Lo que pasa es que cuando el universo, cuando alguien decide algo, nosotros creemos que lo hace aquí, la decisión. Pero la decisión de algo se toma realmente aquí. Cuando quieres hacer algo o dejar de hacer algo. Es decir, aquí, en el corazón. Y es aquí donde se tienen que dar las pautas y las claves y las coordenadas de salida del juego de la dualidad para volver una vez. Tomemos la decisión, la responsabilidad y la humildad de volver al hogar y a la casa. Gracias, campeón. Se me ha ido la cabeza. Bien. Mirad, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos para asumir esa responsabilidad y asumir esa humildad? Pues el principal problema que yo veo es el ego. El ego. ¿Y por qué el ego? Pues decía antes que tú cuando tienes que juegas algo, necesitas algo que te represente dentro del juego. Cuando nosotros decidimos participar del juego de la dualidad como conciencia única, universal, dividida fractalmente, es decir, copias, es cuando la expresión hecho esa imagen y semejanza de Dios no puede ser más literal, es decir, somos partículas fractales de la conciencia divina. Ahora comete eso, conciencia divina fractal. Tenemos el mismo poder creador, porque es fractal, que el propio Dios. Pero claro, eso requiere de responsabilidad. El mayor responsable del universo es la conciencia divina. Por eso es el que más milagros puede hacer. Jesús asumió muchísima responsabilidad y hizo un montón de milagros. Cuando tú vas asumiendo poco a poco responsabilidad en tu vida, es cuando empiezan a ocurrir milagros en tu vida. Y de eso doy fe. Y eso, el Ho'oponopono lo define muy bien. A medida que vas asumiendo responsabilidad sobre lo que acontece en tu entorno, es cuando empiezan a darse los milagros. Pero bien,
Cuando nosotros decidimos explorar el universo de la dualidad, necesitamos, es decir, un juego de dualidad, necesitamos un representante que nos represente ahí en el juego. Y ese representante